ingresar al aula. Y en la clase lo único que se hace es sacarse las dudas, consultar lo que no quedó claro, etcétera, ¿sí? Pero no hay un desarrollo teórico en las clases. Entonces, esto, si ustedes no leyeron nada, es como que sería muy breve, ¿se entiende? Yo no, en este momento no pude, recién tengo esta sala de clases, así que no pude probar cómo es presentar pantalla. Así que hoy me parece que no voy a poder porque no me voy a poner a jugar con esto ahora. Básicamente lo que hacemos es preguntar si alguien tiene dudas, si quiere hacer consultas, si descargaron el material, si lograron ver el video, cómo le fue en la clase del práctico. Y bueno, se hace más o menos un recorrido por un PowerPoint que yo no voy a poder presentar hoy, pero si ustedes ya descargaron el material, es lo que figura como unidad 1, metodología de las ciencias sociales, dentro del material de estudio en el aula virtual. ¿Sí? ¿Pudieron leer eso o ver el video? Sí, profe. Pero Bien. es la nota de cátedra, dice usted. No, dentro de lo que se llama material de estudio estaba. La unidad uno, Eh, profe. ¿Cómo? La unidad uno, eso que estaba en una carpeta. Sí, 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 y el video de bienvenida. sí. Sí, sí, eso vi. Eh, Yo, Hay unos videos, ahí donde dice, si ustedes se van al aula virtual, el aula tiene varias pestañas, ¿no es cierto? Eh, Esto que se llama material clase 1 está dentro de lo que se llama material didáctico, que está al lado de foros con los docentes. ¿Sí? Dentro de material didáctico dice clase inaugural, clase 1 presentación, cronograma de clases sincrónicas y dice clase 2, clase 3, clase 4. Si ustedes descargan clase 2 o el que ya descargó, se va a encontrar con un PDF que se titula Unidad 1, Metodología de las Ciencias Sociales. Eh, Después el video está en la pestañita donde dice teoría. ¿Sí? Hay que ver el de la clase 2, profe, ¿Cómo? porque hay, ahí en teoría dice clase 2, clase 3 y clase 4. Creo que esos son los videos. A ver, teoría. Sí, sí, esos son los videos. Clase 2, clase 3, clase 4, tenés razón. Esos son los videos. Profe, los trabajos. Lo otro está en bibliografía, tenés razón, disculpen todos. Donde dice teoría van a material didáctico y ahí están los videos, tiene razón el compañero. Y donde dice bibliografía, ahí se van a encontrar con esto que les dije yo, que dice material unidad 1, ¿sí? Después dice material unidad 2 y bueno, material de unidad 3 todavía no está disponible. ¿Sí? Profe, los trabajos Entonces, prácticos hay que enviar. ustedes, no, ustedes también tienen un grupo de prácticos. ¿Quién es del grupo 9 de prácticos? ¿Hay gente del grupo 9 de prácticos o no? Ahora, sí, profe. bueno, yo soy la profesora del práctico del grupo 9, o sea, funciona así. Yo tengo dos cargos. En uno de los cargos soy profesora de práctico y en el otro de los cargos soy profesora de la teoría. A los que les tocó el grupo 9 me tienen a mí en las dos cosas.
A los que le tocó el grupo 8 lo tienen a César Carrillo en el práctico y a mí en la teoría, y los que le tocó el grupo 7 lo tienen a Claudio Villafañe en el práctico y a mí en la teoría, ¿sí? O sea, la teoría es la que coordina todo, solo que yo me coordino a mí misma en mi grupo de prácticos. Hoy Profe, eventualmente, sí. nosotros estábamos tomando el práctico con otro profesor, que no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, hoy eventualmente el profesor César Garrillo estuvo solo en el práctico porque, bueno, yo tuve complicaciones en mi otro trabajo, al que yo asisto presencial ya. Entonces, él estuvo solo, pero con no, él hizo un meet hoy, cierto, que me dijo que no iba a usar mi sala, porque es muy complicada de usar esta sala. Bueno, por lo menos nosotros no tenemos experiencia. Entonces, capaz que ustedes estuvieron con César Carrillo hoy todos, pero sepan que en las próximas clases vamos a estar los dos, o a veces vamos a turnarnos, porque, bueno, por lo que sea, inconveniente, problema de conectividad, lo que sea, vamos a tratar de turnarnos, porque siempre estamos así en equipo para que la clase se pueda realizar. Así que igualmente, si ustedes estuvieron con César hoy y son del grupo 9, no se preocupen, eso es un arreglo al que llegamos que yo estaba en conocimiento. Sí, profe, nos dijo que vamos a tener teoría con ustedes. Sí, pero por eso, si son del grupo 9, el práctico también, o sea, ¿qué quiere decir que el práctico van a tener conmigo que yo voy a corregir los exámenes de ustedes? Eso quiere decir, porque yo soy su profesora en realidad, ¿sí? Solo que yo estoy en pareja pedagógica, se llama, quiere decir que trabajamos juntos con César. No hay nada distinto acá, porque esto no es una materia teórica donde uno puede tener confrontación de ideas o poder proponer autores de diferente orientación teórica sería así. Acá no van a tener un liberal y un marxista que se van a oponer entre sí sobre cuáles son, qué quiere decir el mercado, por ejemplo. Porque este tipo de materias son más bien como matemáticas, digamos. No sé si alcanzaron a ver alguno de los ejercicios del práctico. ¿Alcanzaron hoy? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, vieron que los primeros trabajos prácticos, no sé hasta dónde alcanzaron a descargar, pero los primeros son como, bueno, cuáles son los contextos de la ciencia, ¿sí? Y más cosas de redacción, digamos, lenguaje científico, lenguaje coloquial, etcétera. Pero después los próximos, lo próximo, lo que sigue, digamos, son ejercicios de lógica, básicamente. No sé si tuvieron lógica en la escuela secundaria. ¿Alguien tuvo la materia No, profe, lógica? yo no, 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 por lo profe. O menos. dentro de filosofía? Si alguien tuvo la materia filosofía, dentro de filosofía, ¿no tuvieron una materia donde Sí, realizaban ejercicios? ¿Mm? profe, muy por encima nosotros tuvimos. Bien, bueno, eso es lo que ustedes van a hacer acá en esta materia, ¿sí? Porque básicamente lo que esta materia hace es dar el primer paso metodológico en lo que son los procesos de investigación, y los primeros pasos tienen que ver con poder estructurar enunciados que sean correctos, ¿sí? Entonces, si bien contador público está acá también con nosotros, estas materias de metodología de la investigación son más aprovechadas por administración y economía, que son los que hacen tesis, ¿sí? Porque el objetivo final de esto es que la gente pueda aprender a investigar. Eso no quiere decir que el contador
no va a investigar nunca. En el mundo competitivo en el que vivimos, la gente tiene que estar haciendo permanentemente posgrados y todos los posgrados finalizan con un trabajo de investigación. No sé si se entiende, ¿sí? Así que son materias que uno tiene que aprovechar para ese lado de los procesos de investigación. Voy a apagar un ratito mi cámara porque me dice que está deficiente mi internet, que apague mi cámara. Profe, Bueno, una consulta. sí, sí. ¿Usted también está a cargo del grupo 14? No, no. Del grupo 14 no. La verdad no sé quién es el profesor a cargo. Yo tengo el grupo 7, 8 y 9. Porque así aparece figurado en el aula. ¿Cómo? Que así aparece figurado en el aula. Espera, a ver, voy a buscar entre los papeles esto que tengo acá. A ver si encuentro, me parece que yo no tenía anotado eso. A 8, mí me 9 y salta, 14. No, 7, 8 y 9 son los míos. 14 no. Pero igualmente las clases de teoría ustedes pueden tomar con quien ustedes quieren. Por ejemplo, si estuviésemos en la presencialidad, no necesariamente tienen que tomar la clase conmigo, se van al horario que más les conviene, sería. La teoría funciona más abierta. Generalmente se recomienda que todos hagan lo mismo, es decir, que todos estén con su profesor, porque después, llegado el momento, es el profesor el que corrige, no sé si se entiende ese punto. Pero no tengo ahora dónde estaba anotado para decirte quién es el del grupo 14, la verdad que no sé. Bueno, empezamos. ¿Qué pudieron leer de ese primer material? Cuestiones epistemológicas generales. Profe, yo leí todo, digamos, el material, y lo que más me costó comprender fue epistemología como disciplina filosófica, filosofía de la ciencia y metodología de la ciencia. Eso lo Ujú. dejé para consultarle a usted hoy, si me podría dar una explicación, por favor. Bueno, decimos que hay una diferencia entre las tres, ¿no es cierto? Porque la epistemología básicamente es la reflexión de la ciencia sobre sí misma, ¿sí? La filosofía de la ciencia, al contrario, aborda otros aspectos más amplios que los epistemológicos, porque los epistemológicos están relacionados con, con cuestiones que son internas de la ciencia, ¿sí? Sobre el proceso de conocimiento que se llevó, las características o las relaciones que hay entre el objeto y lo que se está investigando, las producciones finales, si tienen algún tipo de, si las conclusiones, digamos, siguen los procesos adecuados, ¿sí? Ay, qué lástima que no tengo el PowerPoint para pasarles, porque acá está todo bien clarito. ¿Y no lo puede Sí, subir al aula, profe? problemas, por ejemplo. No, yo no les No lo puedo puedo. mandar nada. Y si esto no está subido, no, yo puedo compartírselos a ustedes con la pantalla, sería, pero no les puedo pasar. Básicamente, los problemas de la epistemología tienen que ver con la estructura interna de las teorías, los aspectos lógicos y semánticos
Quiere decir si los enunciados están correctamente organizados, lógicamente organizados, respetan una racionalidad. La semántica tiene que ver con la escritura, si están bien conectados, digamos, todos los tiempos verbales, etcétera, y la vinculación con las teorías y con los aspectos empíricos que se mencionan en los trabajos de investigación. ¿Sí? Los aspectos empíricos son, por ejemplo, los individuos de una muestra, ¿sí? Son los que están ahí en la experiencia, sería. ¿Sí? En cambio, la metodología de las ciencias ya evalúa los procedimientos de la ciencia, ¿sí? En tanto prescribe o puede normar o normalizar procedimientos. ¿Saben lo que es normar, no es cierto? Establecer una norma, una regla. Profe, Sí. eso sería el aspecto normativo y práctico que tiene, de buscar las herramientas en el práctico y del normativo prescribir. O sea, Sí, sí. cómo proceder. Sí, sí, sí. Y como dijimos hoy, la filosofía de la ciencia ya es un poco más abstracta, digamos, ¿sí? Ya se orienta a la reflexión, al plano teórico, ¿sí? Al plano, ya sería más metateórico porque es meta por encima de la teoría está. Para reflexionar en términos de proceso de saber y de construcción de conocimiento. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos como la diferencia que hay entre los tres. ¿Sí? Todos apuntan al conocimiento, pero desde diferentes aspectos. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta que o sea, episteme quiere decir ciencia en griego, ¿sí? Y logía viene de logos, que quiere decir conocimiento, en realidad quiere decir razón, palabra, discurso, cálculo, ¿sí? Pero siempre que se usa logía atrás de una palabra quiere decir investigación sobre o conocimiento sobre, ¿sí? Entonces epistemología es el conocimiento sobre la episteme, sobre la ciencia. La ciencia que se piensa a sí misma para adentro sería, ¿sí? Por eso dice que su problema considera la estructura interna de las teorías, los aspectos lógicos y semánticos de los enunciados y la vinculación de las teorías con los referentes empíricos. ¿Sí? Si la teoría que yo estoy utilizando o los fundamentos teóricos en los que me estoy basando me permiten que yo corrobore en la realidad esa situación, vendría a ser, que es la que estoy planteando. ¿Sí? ¿Leyeron lo de los contextos? Sí, profe. ¿Hay alguna duda sobre eso? Eso es más sencillo. ¿Sí o no? Profe, Sí. yo no entendí la palabra empírica. ¿Qué quiere decir? Empírico es una palabra que viene del griego empeiría y se traduce al castellano como experiencia. ¿Me entendés? O sea que decir empírico y decir experiencia es la misma cosa, solo que al decir empírico lo único que estás haciendo es como conjugar la palabra en otro idioma, la estás usando conjugada en griego, aunque está aceptada en nuestro idioma como una palabra española sería. Pero empírico y experiencia son la misma cosa. Es la misma, son totalmente sinónimos, digamos, hasta la misma palabra. ¿Se entiende? Se supone que cuando uno realiza un proceso de investigación, sobre todo en las disciplinas o las carreras que ofrece la Facultad de Ciencias Económicas, va a trabajar con elementos que están ahí, no va a trabajar con conceptos, por ejemplo, ¿sí? No va a trabajar solo con conceptos, sería la idea. Eh, no sé si alguna vez hicieron algo mínimamente investigación en el secundario, creo que no se hace casi nada.
lo que se hace no es investigación, aunque le dicen que es investigación. Pero bueno, la idea es, por ejemplo, alguien que está investigando en una carrera de como letras o lengua y literatura, ¿sí? Puede plantearse un problema como los orígenes de tal palabra, por ejemplo, ¿sí? Esos son estudios netamente teóricos, no tienen un correlato empírico, es decir, no tienen un objeto en la experiencia, ¿entendés? O sea, si determinada palabra proviene de esta raíz griega o proviene de otra, no tiene un correlato en la experiencia. No es lo mismo que yo diga, no sé, o plantee como problema el consumo de carne de cerdo en el interior del Chaco. No sé si nos entendemos. Eso tiene un correlato empírico. O sea, los cerdos están ahí en el interior del Chaco. Yo puedo ir a ver, puedo ir a entrevistar a las personas que consumen carne de cerdo. No sé si se entiende. Entonces, empírico es eso. Cuando yo voy a esos procesos de conocimiento, en los que yo puedo acceder a la realidad. ¿Sí? No trabajo solo con el pensamiento o con la teoría pura. No sé si se entendió. Profe, Sí, entonces usted está diciendo que la epistemología de la disciplina filosófica se concentra en cuestiones internas, como la relación con su objeto de estudio y cómo va a llegar, un poquito de cómo va a llegar al conocimiento. Más la metodología de la ciencia se ocupa de las herramientas que va a utilizar y el cómo va a llegar ahí. Y la filosofía se ocupa de una cuestión más social, por macro, así decirlo. El, macro, totalmente claro, macro, por encima. el cómo va a usar esos conocimientos que obtuvo mediante la metodología o el proceso metodológico y el método Sí. científico sería. Básicamente esos son a grandes rasgos de lo que se ocupa. Sí, igual nosotros, no sé si está acá así en el cuadernillo, como que la epistemología, sí, como disciplina filosófica te la plantea en sus orígenes, ¿sí? Como se la entiende hoy, es una reflexión filosófica especializada que se ha consolidado como disciplina autónoma, viste que hay que tener cuidado con eso. Si bien nosotros la tomamos como saliente de la filosofía, hoy en día es una disciplina autónoma. No sé si se entiende que es autónomo. Sí, profe. Desde el punto de vista de que se plantea dudas. No, autónomo quiere decir que se dicta sus propias reglas. Entonces, cuando una disciplina ya empieza a tener reglas propias y no depende en sus procedimientos de otra, se vuelve independiente, sería. Esa es la idea. Sí, por eso es una reflexión filosófica especializada que se ha consolidado como disciplina autónoma en los últimos tiempos. Sí, o sea, quiere decir que hoy ha cobrado como un carácter propio, ¿sí? O sea que hoy hasta se puede hablar de la epistemología despegada de la filosofía, ¿sí? Solo que acá está esto que yo les decía recién del enfoque unificado que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces acá no hay una discusión, nosotros consideramos que la epistemología sale desde la filosofía y que hoy en día se la puede ver como independiente. Listo, ¿sí? Si hay alguna otra posición al respecto, porque por ahí si ustedes buscan en internet, a lo mejor le va a aparecer otra cosa, si hay otra posición al respecto, no es la que nosotros tomamos acá, ¿sí? No sé si se entendió más o menos ahora. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Con respecto a los contextos, ¿qué, qué dudas? ¿Está más o menos lo de los contextos de las ciencias?
Descubrimiento, justificación, aplicación, educación. ¿Sí o no? A mí no me quedó claro el contexto de innovación. A ver, que alguien parece que habló en el chat, ¿alguien o no? No, parece que no. Bueno. ¿Alguien me dijo algo recién, no es cierto? A mí no me quedó claro el contexto de innovación. Sí, ¿Sí? profe, ya lo dije. ¿Y qué es lo que no quedó claro? Y lo que es, o sea, leí pero no entendí. O sea, se llama contexto de descubrimiento o de innovación, no son dos contextos distintos, ¿eh? No sé si se entendió. O sea, los contextos de la ciencia son descubrimiento, justificación, aplicación y educación. ¿Sí? Es más, el autor que nosotros les damos, que se llama Klimovsky, es el que agrega el de educación. Porque si no, los básicos que encuentran en cualquier manual son descubrimiento, justificación y aplicación. ¿Sí? El de innovación que vos decís no es uno distinto, es el de descubrimiento, también se llama así de innovación. ¿Quedó claro eso? Ah, sí, profe, disculpe, el de educación no me había quedado claro. Ese es de Echeverría, no es de Klimovsky. ¿Cuál? El de educación, ese era el que no me cuadraba dentro de la clasificación. Sí, los dos hablan de eso. O sea, los dos autores están de acuerdo, no hay ninguna contradicción entre ellos. Bueno, entonces está el contexto de descubrimiento o de innovación, eso está claro, que es el contexto en el que se produce el conocimiento, ¿no es cierto? Está relacionado con las circunstancias personales, psicológicas, sociológicas, históricas que intervienen, ¿sí? O sea, sabemos que, no sé, en la Edad Media no se pudo llegar a ningún tipo de descubrimiento porque las circunstancias sociopolíticas y religiosas no se presentaban como un escenario fecundo para la investigación, ¿sí? Entonces, son todas esas circunstancias del contexto las que van llevando a por qué recién aparecen, no sé, los autores van a empezar a aparecer después del siglo XVIII, recién los de economía, por ejemplo, Smith es del siglo XVIII. Cuando recién están dadas las condiciones, empiezan a aparecer los descubrimientos. Por eso es que el contexto de descubrimiento tiene que ver con todas estas circunstancias históricas que envuelven a las personas, pero también tienen que ver con circunstancias propias de las personas, es decir, que yo tenga ganas de investigar, que yo tenga esa curiosidad para investigar, ¿no es cierto? Porque si no, la historia nos pasa a todos y no todos investigan, sería. Y entonces el contexto de descubrimiento es como uno de los más fáciles, ¿sí? El contexto de educación tiene que ver con todas las circunstancias que tienen que ver con la instrucción, vamos a decirlo así, que tuvo la persona que es la que investiga, ¿sí? Entonces, eh, tiene que ver con, no sé, la universidad donde se formó, ¿sí? Por ejemplo, ustedes en la UNE tienen un tipo de orientación económica, ¿sí? En la Universidad de Buenos Aires tienen otro tipo de orientación económica. La Universidad de Córdoba, por ejemplo, tiene una orientación económica netamente marxista. Entonces, ese es un gran contexto de formación porque yo a partir de ahí, ¿sí? Voy a observar los fenómenos con un lente o con otro, ¿sí? Porque ustedes tienen que pensar que conocemos el mundo a través de los hechos y las teorías,
¿sí? Intentamos explicarlo. Y no partimos de la nada, partimos de cosas que ya están, no se puede partir de la nada en el conocimiento, ¿sí? Entonces, al partir de cosas que ya están, yo voy a tener un enfoque al respecto. Ustedes recién están en primer año, entonces capaz que no tienen una mirada, creen que la economía es toda una sola cosa, qué sé yo, y no es así. En realidad nos venden el modelo económico liberal y nos dicen que ese es el único modelo que hay, pero no, no es el único modelo que hay, y en la mayoría de los países del mundo, la gente que hace investigación, los que son países serios, digamos, la gente que hace investigación no parte del modelo del liberalismo como modelo teórico, ¿sí? Del liberalismo económico, porque es un modelo que no permite un buen análisis. Casi todos parten del marxismo, porque es un modelo que te permite ver cuáles son. El marxismo considera que, por ejemplo, a partir de las circunstancias económicas y sociales con las que el hombre se encuentra en la naturaleza, básicamente sería lo que encuentra a su alrededor para poderse subsistir. A partir de eso genera un sistema productivo y a partir de eso genera una forma de Estado, una forma de religión, qué sé yo. Entonces es un modelo teórico que permite explicar muchas más cosas de la realidad. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces el contexto de educación va a tener que ver con esto, con la formación que yo tengo. Esa formación va a hacer que yo use determinadas teorías y otras no, no sé, me incline hacia determinados temas de investigación y otros no. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Profe, entonces sería como a lo que está condicionado o lo que condiciona al investigador en, en todo su proceso, ¿que no? En realidad, a ver, todo el tiempo estamos condicionados, ¿sí? Todo el tiempo. Desde el momento en el que estamos usando ropa, estamos condicionados, ¿sí? Porque nadie actúa libremente dentro de una sociedad. Siempre hay condiciones de todo tipo. Entonces el ser humano es un ser muy condicionado, ¿sí? No es que no existe eso y que algunos son libres y otros no. A veces hay gente que puede hacer más cosas que otras personas, pero nadie es como absolutamente libre, ¿no es cierto? En la investigación ocurre lo mismo, pero no son condicionamientos, son más bien elecciones que hace el investigador. Por eso les decía, cuando ustedes ahora están en primer año, recién van a empezar a leer, cuando ustedes estén en cuarto, en quinto año, van a poder tomar una posición teórica, ¿sí? Van a discutir ustedes con los autores cuando lean, ¿sí? Y el autor les diga, bueno, el mercado es esto, la distribución de la riqueza es esto, ¿sí? A ustedes no les convenza la idea de que la distribución de la riqueza es eso, se van a volcar a otros autores, ¿sí? Donde van a encontrar otras perspectivas, otras maneras de entender la realidad que a ustedes los van a convencer más. Esa sería la cosa, ¿sí? Cuando yo tengo cierto grado de conocimiento, llega un momento en el que algo o me convence o no me convence, en términos de teoría, en términos de explicación de la realidad, porque una teoría es eso, es una manera de explicar la realidad. La realidad en sí misma nunca la vamos a agarrar, ¿sí? No podemos. El individuo humano solo conoce mejor dicho, conoce la realidad a través de la manera en la que la teorizó, ¿sí? Pero la realidad absoluta no la conocemos, ¿sí? Entonces, va a llegar un momento en el que algunos autores me van a convencer más que otros porque según los estudios que yo tengo voy a poder decir, fulano de tal explica mejor el funcionamiento de la sociedad que Mengano. ¿Sí? Entonces yo estoy de acuerdo con fulano, pero eso lo van a poder hacer recién en cuarto o quinto año, cuando tengan mucho conocimiento. En este momento no. Por eso digo que no es un condicionamiento,
como una traba sería, sino que son líneas por las que yo me voy a mover, ¿sí? Que van a tener que ver, por supuesto, con ese contexto educativo en el que yo me formé. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más les hace ruido? Porque yo tengo para la clase 1 esas dos cosas nomás. Contexto de la ciencia que habrán visto hoy en el práctico, contextos de la ciencia. Sí. ¿Eso vieron hoy o no? Yo por lo menos, profe, tengo a las 5 práctica hoy. Ah, No, sí, yo. profe, hoy vimos lenguaje, la Ah, unidad entonces 2 vimos en el ya práctico. estuvieron en la clase 2 entonces. Sí. Sí. Igualmente, la próxima clase que tengamos, yo ya voy a saber presentar pantalla y, y yo tengo todas las diapositivas estas. Podemos ir pasándolas a todas de vuelta a las anteriores y a esta. Profe, ¿le puedo preguntar algo de la unidad 2 o la clase Sí, que viene? no, dale. Ahí le pregunto. Hoy estuvimos haciendo el trabajo práctico 2 y no me quedó muy claro las ramas de la semiótica, Ujú. la sintaxis, la semántica y la pragmática. Sí. ¿Me Bueno, podría explicar? ¿viste cuando decíamos hoy lo de los problemas de la epistemología y decíamos a nivel lógico y sintáctico? Yo les había dicho que la lógica era la manera de articular enunciados que son coherentes entre sí, ¿no es cierto? Antes se le decía que era la disciplina que enseñaba al correcto pensar. En el caso de lo que es la sintaxis, es la manera en la que se articula el lenguaje, pero en el plano básico de la escritura, ¿sí? Entonces, a nivel sintáctico es como, ¿viste? Cuando uno por ahí está escribiendo y dice, ¿de acuerdo con o de acuerdo a? ¿Sí? ¿Qué será que va? ¿De acuerdo con? ¿De acuerdo a? ¿Les pasó alguna vez? ¿De acuerdo con fulano o de acuerdo a fulano? ¿Cómo se escribe? ¿Sí? Eso es el plano sintáctico. ¿Sí? Para poner un ejemplo sería y no decir lo que dice en el cuadernillo en términos teóricos. ¿Sí? Entonces, el lenguaje sintáctico es el que está en el plano de la escritura, que tiene que ver, o mejor dicho, es la relación de los signos entre sí dentro de la estructura esa que es la oración a la que nosotros le vamos a llamar a partir de ahora proposición. No preposición, porque preposición, ante, bajo, cabe, con, contra, n, sí, esas son de la lengua. Nosotros le llamamos proposición a un enunciado que tiene la cualidad de ser verdadero o falso, ¿sí? Entonces, el plano sintáctico es ese plano de la escritura donde los signos del lenguaje se relacionan entre sí, ¿sí? El modificador directo con el verbo, el sujeto con el predicado. En un plano semántico ya tiene que ver con el significado que van a tener esos conceptos ahí adentro. Por ejemplo, decir las voces griegas. En un plano sintáctico, yo ahí tres términos, ¿sí? Tengo las, tengo voces y tengo griegas, ¿no es cierto? Son tres palabras sería en un plano sintáctico. Ahora, en un plano semántico, yo tengo solamente dos términos ahí, porque tengo las y voces griegas, que es el equivalente a idioma.
¿sí? Entonces el plano sintáctico semántico, perdón, tiene que ver con la interpretación que se hace de ese lenguaje o de esos conceptos expresados. Y el pragmático tiene que ver, ustedes acuérdense siempre que pragma quiere decir acción. Pragma viene del griego, quiere decir acción. Entonces, el plano pragmático es el plano de la aplicación de eso a un objeto. ¿Sí? Entonces tengo el plano sintáctico, donde yo estoy hablando de relaciones de signos entre sí mismos. El plano semántico, donde estoy hablando de significaciones, del significado que tienen esos términos, conceptos, etc. Y en el plano pragmático estoy hablando de la aplicación que tienen. La aplicación concreta en la realidad vendría a ser. No sé si quedó más o menos claro. Sí, profe. Sí, un poco más claro me quedó. Sí, son como tres momentos que se complementan entre sí. ¿Sí? Entonces, yo tengo el plano de la escritura que tiene que ver con las reglas del lenguaje. ¿Sí? Si voy a poner con o a, dirigido en, dirigido, ¿sí? El otro que tiene que ver la semántica, que ya tiene que ver con los significados. Y el de la pragmática, que tiene que ver con la aplicación. ¿A dónde yo aplico el concepto, no sé, desarrollo social? ¿A qué objeto le aplico el concepto? Vendría a ser el pragmático. El semántico, ¿qué significa? Y el sintáctico ya vendría a ser ahí a nivel del sintagma, cómo se escribe, que si es un verbo, si es un sujeto, si es un modificador directo. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Profe, ¿me puedo hacer una pregunta? Sí. En el video, cuando habla de las ciencias fácticas, cuando habla de métodos, se refiere al método hermenéutico. ¿Qué es? Hermenéutica quiere decir interpretación. El método hermenéutico es el que hace una interpretación. Bien, profe, gracias. Y básicamente todas las veces que ustedes encuentren hermenéutica es interpretación. No sé exactamente dónde está lo que me preguntaste. En el video de la clase 2, que está Bien. subido en el aula, dice, lo mencionan. Sí, hermenéutica es interpretación. Gracias, profe. Bien. ¿Algo más? Fíjense que tiene 1 hora nomás esta sala y se va a cortar, si no después. Parece que no somos tanto. Sí, 63. Porque César me dijo hoy que anduvieron bien con un Meet, que no hacía falta. Esta sala es muy pesada. A mí se me corta cada rato la cámara porque me dice que mi internet no es bueno, pero sí es bueno mi internet. Lo que pasa es que es muy pesada la sala. Sí, me parece a mí también que Meet funciona mejor. Pero el tema con Meet es que acepta 100 nomás, 100 participantes, y acepta un montón. Si un compañero mío en la presentación tuvo 370 alumnos en la sala y bueno, así se pone de pesada también después. Si ustedes quieren y vamos a hacer así medio poco siempre, 100 o menos de 100, yo armo un Meet porque la verdad me complica la existencia tener que aprender a manejar esto. Aparte, sí, yo Meet, por ejemplo, desde el teléfono sé presentar pantalla y todo. Yo ahora estoy con el teléfono porque en mi computadora no pude abrir directamente esta aplicación.
Así que sí, bueno, las próximas clases vamos a hacer por Meet, entonces yo le voy a pasar como pasamos ahora el enlace, ¿sí? Y lo hacemos por Meet. Sí, a mí también me parece mejor. Bueno, ¿qué más? Profe, una consulta. Sí, ¿La próxima clase va a ser la misma hora que vimos hoy? sí, ¿O todas cómo va a son ser? de 15:30 a 16:30. Y la próxima clase tenemos el 6 del 9. 6 del 9, no sé cuándo es. A ver, supongo que es la semana que El viene otro ya. lunes, creo que es. Sí, sí. Sí, porque en un principio se dijo que las clases iban a ser cada 15 días, pero no están siendo cada 15 días, están siendo una vez por semana. Las clases sincrónicas, digamos, porque como les explicamos en la presentación, clases hay todos los días, digamos. O sea, lunes y miércoles son nuestros días de clase y todos los días hay clases, solo que los miércoles generalmente son asincrónicas, que quiere decir que ustedes descargan el material, etcétera, miran el video, y las clases sincrónicas iban a ser cada 15 días, pero según lo que yo estoy mirando acá, esto es una vez por semana. Así que bueno, tendremos que... Les digo, se pone más entretenido esto que está pasando acá, digamos, si ustedes leen primero, si ustedes leen el material, si bien en Meet yo sé presentar pantalla, les presento y vamos mirando el PowerPoint, es conveniente que ustedes lean el material, porque después las preguntas, ustedes tienen que tener en cuenta que tienen que rendir parciales, ¿sí? Para rendir los parciales, nosotros le vamos a hacer exámenes escritos. Y el examen escrito en la modalidad virtual es como un poquito más complejo porque yo no le puedo hacer preguntas que ustedes van a responder fácil. ¿Sí? Como les haría, por ejemplo, en la modalidad presencial, entramos todos dentro de un salón, ustedes se quedan con un lápiz en la mesa nada más, y yo te doy una hoja donde dice, explique qué es el lenguaje, ¿sí? Y ustedes ahí a escribir qué es el lenguaje. Bueno, una pregunta tan fácil como esa no se le puede hacer en un examen que va a ser domiciliario, vamos a decirlo, porque pueden copiar lo que dice el cuadernillo. Entonces las preguntas son más imbrincadas. Y yo tengo que buscar la forma de que ustedes tengan que haber estudiado para responder, ¿sí? Así que lean los textos, porque si no después, o sea, ya les digo, parece que es más fácil, como que, pero no, no es más fácil y después la gente viene a rendir, por ejemplo, la otra vez que tomamos las mesas libres y uno dice, bueno, yo voy a leer de la compu, así como yo estoy ahora, por ejemplo, ponen el teléfono acá, ponen el apunte del otro lado y piensan que van a poder leer y nos damos cuenta cuando hacen eso. Y entonces lo único que hacemos es hacerle una pregunta donde ustedes, si no estudiaron todo, no pueden responder. Y listo, terminó el asunto. Así que estudiar, del estudio no van a zafar, aparte es una materia que les conviene aprovecharla porque, ya les digo, yo tengo, por ejemplo, yo soy magíster, que es un título de posgrado bastante importante, digamos, después de magíster ya viene doctor. Y tenía muchos compañeros que eran abogados y contadores que cursaron conmigo la carrera, sería una carrera que uno cursa 2 años y medio, 3 años, y después tiene que hacer una tesis. Y bueno, y no pueden recibirse porque no saben investigar, ¿sí? Entonces, está bueno aprender a investigar, aunque uno no tenga que usarlo ahora, ya, para recibirse, porque no hago tesis, entonces no me interesa, ¿sí? Pero después, a la larga, siempre van a tener que hacer algo, ¿sí? No se pueden quedar simplemente. Y bueno, y para los que están en economía o administración, peor, porque tienen que hacer la tesis, entonces les conviene aprovechar esta materia, que es el primer paso en lo que sería investigar, ¿sí? Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más?
Sí, yo, profe, Si no, Fernando, ¿eh? ¿me Sí, escucha? ¿sí? Bueno, entonces los prácticos, esto no hay que mandar, no hay que entregar, ¿no es cierto? No, no, nada nos entrega porque esto funciona así. Ah, Ustedes tienen dos parciales, ¿sí? La fecha de los parciales, ¿anotaron ya o no? Yo tengo acá. El primer parcial es el 4 del 10. El segundo parcial es el 8 del 11, ¿sí? Ustedes tienen que aprobar sí o sí los dos parciales. Se aprueban con 6. Si ustedes desaprueban al uno. Si desaprueban los dos, perdieron la materia. Si desaprueban uno, tienen un recuperatorio que es el 17 del 11 y lo tienen que aprobar, ¿sí? ¿Qué quiere decir perdieron la materia? Perdieron la regularidad. Quiere decir que ustedes no van a poder rendir un examen final que sea único, porque el que rinde los dos parciales llega a ser un alumno regular de la materia. El alumno regular rinde un solo examen final. Si ustedes pierden la regularidad, quedan en la condición de libre. El libre tiene que rendir dos exámenes para aprobar la materia. Un examen complejo exclusivamente de la teoría y otro examen complejo exclusivamente de la práctica. ¿Sí? Y ahí tiene que aprobar los dos para poder aprobar la materia. ¿Se entiende? Entonces, nosotros no tenemos trabajos prácticos que se entregan. ¿Sí? Ustedes van a rendir. En el primer parcial, la mitad del parcial tiene, en realidad tiene el 40% del parcial es teoría y el 60% es práctica. Y en el segundo parcial lo mismo. ¿Sí? Entonces, los trabajos prácticos que ustedes encuentran subidos en el aula son ejercitaciones. ¿Sí? Ustedes tienen que aprovechar la clase del práctico para ejercitar, ¿sí? Para poder adquirir práctica, digamos, sobre todo después cuando los ejercicios se vuelven más complejos, adquirir práctica para poder realizar con éxito los exámenes parciales. ¿Sí? ¿Se entiende? sí. Profesora, ¿y Por dónde eso, estoy para hacer los prácticos? ¿eh? ¿Dónde están para hacer los prácticos? Para participar en los prácticos. Los prácticos, acá tiene que haber, en el aula virtual hay una pestaña que dice trabajos prácticos. Adentro ahí nomás. A ver No, pero para si mi hacer con el internet se profesor. apura. Bueno, bueno, acá está, ya está subido. Trabajo práctico número 1, contexto de la ciencia. Trabajo práctico número 2, el lenguaje científico. Los dos están subidos ya. ¿Sí? Entonces, en esa pestañita que se llama trabajos prácticos, ahí tienen ustedes los dos trabajos prácticos. El trabajo 1 y el trabajo 2. Si estuviésemos en la presencialidad, nosotros tenemos un cuadernillo y llevan el cuadernillo a la clase y vamos resolviendo en el cuadernillo, en el pizarrón y así. En este caso, ustedes van resolviendo a partir de lo que leen de la teoría, pueden resolver el práctico, porque la teoría obviamente está conectada con el práctico, pero a partir de lo que leen de la teoría van respondiendo al práctico, y en la clase del práctico lo que hacen es ver con el profesor si lo resolvieron bien, como por eso les digo, ustedes piensen en esta materia como matemática, no sé cómo trabajaron en matemática en el secundario, si los hacían pasar al pizarrón, escribir acá, escribir allá, hacer ejercicio, bueno, eso es. Ahora cuando empecemos a avanzar en los ejercicios van a ver que estos se van poniendo más, más simbólicos, digamos, o sea, vamos a dejar de ir dejando de lado las palabras y vamos a quedarnos con los símbolos, solo que no son símbolos matemáticos, son símbolos lógicos. Los símbolos matemáticos son los números, ¿no es cierto? Los signos lógicos generalmente son caracteres del abecedario, vamos a decirlo así, pero igual son símbolos que ofician o funcionan como los procesos matemáticos. Bueno, algo más porque parece que tiene 5 minutos y cortamos. Profesora, para participar en los foros, ¿dónde voy? Porque quiero hacer preguntas y no me dice que hasta que no pertenezca a un En grupo. la teoría no tiene foros. No, en la práctica, en general en la materia. Yo aquí hice una parte que hice foro para preguntar. Foros con los docentes, dice.
¿sí? Material didáctico, al lado dice foros con los docentes. Uno presiona ahí foro con los docentes y dice grupo 1. Ah, acá están. ¿Quién me había preguntado grupo 14? Bueno, ahora vamos a ver. Acá está grupo 14. Ah, no, pero no está el profesor de la teoría ahí. Dice grupo 1, Gabriel Torres, que es el profesor del práctico. Grupo 2, Ricardo Sánchez, es el otro profesor del práctico. Grupo 3 y 4, Juan Puyol, todos son profesores prácticos. Grupo 5, Marcelo Bravo, que él es de práctico y de la teoría. Grupo 6 y 14, Laura Blanco. Grupo 7, Claudio Villafañe. 8, César Carrillo. Grupo 9 es el mío. Grupo 10, María Monzón. 11 y 15, Yago Martínez. 12 y 16, Damián Navarro. 13, Ubaldo Núñez, que él también es de los prácticos, es de la teoría, perdón, también. Y grupo 17, Florencia Matar. Entonces ustedes presionan sobre el nombre del profesor, ¿sí? Y ahí les tira, como se dice, a como una especie de chat. ¿Sí? Entonces ahí pueden hablar, añadir un nuevo tema de debate. ¿Sí? Nos llega a todos en realidad, a todos los que estamos nos llega la notificación. Pero si aprietan en el mío, les voy a contestar yo. No sé si se entendió. Sí. Está en el aula al lado de material didáctico. Profe, pero para hacerlo práctico, ¿hay una clase así como la teórica? ¿Que esté el profesor presente o no? Claro, sí, sí. La clase práctica nuestra fue hoy, estuvo solo el profesor César, de 14 a 15. O sea, nosotros tenemos las clases prácticas de 14 a 15 y la teoría de 15:30 a 16:30. O sea que vamos a ir medio atrasados con la teoría, por eso es importante que ustedes lean antes, porque, o sea, ustedes tienen que leer la teoría para poder hacer el práctico. En este caso, nosotros al tener la clase del práctico en un horario anterior a la clase de la teoría, vamos a ir atrasados con la teoría, así que vamos a tratar de adelantar la teoría para poder ir acorde con el horario de práctico, ¿sí? Entonces, si van a seguir con nosotros, con César y conmigo, de 14 a 15 el práctico y de 15:30 a 16:30 la teoría, ¿sí? Ya dijimos las clases, el 6 del 9, sí, el 6 del 9 tenemos otra vez clases teóricas, sincrónicas y el 1 del 9, las prácticas. Miércoles 1 del 9, las clases prácticas. Bueno, no, está medio raro esto acá. Después voy a confirmar bien, porque me dice 1 del 9 y 6 del 9 también, como que son clases sincrónicas. Bueno, no importa, eso vamos a corroborar para la próxima clase. Por ahora vamos a quedarnos con lo que dice ahí, 1 del 9, la próxima clase práctica, sincrónica, y 6 del 9, la próxima práctica y la próxima teoría. Igualmente a ustedes les llega el enlace. Si no les manda el profesor César Carrillo, les voy a mandar yo. Bueno, ¿algo más? Eso es todo, profe. Nos vemos entonces. Bueno. Gracias, nos vemos.